Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. Me tardé un poco más en abrir esta caja que hoy comparto con ustedes porque antes abrí otra que es y será siempre solo mía. Sin embargo, aunque fuera solo mía, necesitaba abrirla y vivirla porque también es parte de mi proceso. Cuando decidimos vender el departamento y comprar esa casa, pensé que era una muy buena decisión, un nuevo comienzo. Para mí fue un símbolo de un nuevo comienzo que yo esperaba de verdad con todas mis fuerzas que nos trajera estabilidad y tranquilidad. Y sí, esa casa en su tiempo nos regaló muchos momentos de felicidad, de festejo, de alegría, aunque no en pareja, pero sí con la familia, con los amigos. Eso sí le tengo que agradecer a esa casa. También, pues esa casa fue un lugar donde después de muchos años de sentirme atrapada, algo dentro de mí se comenzó a liberar, comenzó a despertar. Cuando uno despierta, aunque todavía no sepa qué hacer con lo que está viendo, ya no puede volver a cerrar los ojos de la misma manera. Cuando nosotros compramos esa casa, todavía estaba en construcción y no podíamos mudarnos inmediatamente, pero pues ya habíamos vendido nuestro departamento y teníamos que entregarlo, entonces mis papás nos ofrecieron quedarnos con ellos mientras nos entregaban la casa y nos mudamos temporalmente con ellos a su casa. Para entonces, pues la relación entre el papá de mis hijos y yo estaba más tranquila, si es que se le puede llamar tranquilidad a vivir en medio de la diferencia. Más bien era indiferencia, ya no había drama, era indiferencia, ¿no? Ya no había explosiones, pero tampoco había cercanía. Nos distraíamos con los temas de la casa, con el kinder de la niña, con la familia, con los amigos, con cualquier cosa que evitara que nos miráramos de frente. Entre nosotros pues seguía habiendo ese vacío enorme que nunca pudimos volver a llenar. No discutíamos sobre lo que pasaba, pero tampoco intentábamos reparar nada. Simplemente vivíamos alrededor de ese vacío fingiendo que no estaba ahí, como esa historia de el enorme elefante blanco que está en la sala y todo mundo lo mira, pero nadie habla de él, ¿no? Así. Y bueno, finalmente, pues nos mudamos a la casa cuando yo tenía aproximadamente 6 meses de embarazo de mi hijo. Y entonces, pues, se suponía que esa casa representaba un avance, ¿no? Era una casa mucho más grande, muy bonita, en un club de golf. Estábamos esperando otro bebé. Y desde afuera, pues yo creo que la gente que nos miraba pensaba que nuestra familia estaba creciendo, que era casi la familia perfecta y que las cosas estaban todas en su lugar. Pero, pues por supuesto que
todo estaba muy lejos de esa realidad. El día que fuimos a firmar las escrituras de la casa, apareció el primer problema. El vendedor de la casa, bueno, la persona que nos vendió la casa, que era el dueño, él la empezó a construir, pues tenía muchas necesidades económicas. Precisamente por eso había tenido que vender la casa antes de terminarla, porque su idea era construir una casa, venderla, para de ahí capitalizarse y poder invertir para construir otra casa y así sucesivamente, pues ir creciendo su negocio, ¿no? Pero las cosas no le resultaron así. Y cuando llegó el momento de firmar las escrituras, pues intentó chantajearnos. Nos exigió otra cantidad muy importante de dinero a cambio de firmar las escrituras. Entonces, pues obviamente nosotros nos negamos porque el precio de la casa estaba claramente establecido en el contrato de compraventa, ya lo habíamos cubierto en su totalidad y no había ninguna razón para entregarle más dinero. Entonces, pues él insistió, nos dijo que tenía muchas deudas y nos dijo que si no le pagábamos esa cantidad adicional, pues no iba a firmar las escrituras. Entonces nosotros pues nos mantuvimos en nuestra postura y él se levantó y se fue. Y nosotros nos quedamos ahí con una casa pagada, pero sin las escrituras a nuestro nombre. Y en ese momento, pensando en la situación y en lo complicada de la situación, pues ni por un instante pasó por mi mente todas las consecuencias que eso nos iba a traer a mis hijos y a mí. Obviamente, pues necesitábamos consultar a un abogado y como se trataba de algo tan delicado, yo pensé que pues teníamos que llamar a alguien de absoluta confianza. Entonces sugerí al esposo de una amiga, de una compañera de la escuela mía de toda la vida. Lo contactamos y bueno, pues él estuvo de acuerdo, inició el proceso legal para pues obtener la firma de las escrituras. Y conforme ese proceso fue avanzando, comenzamos a enterarnos de la verdadera dimensión del problema. El dueño había dejado de pagarles a los trabajadores y a proveedores que habían participado en la construcción de la casa. Había dado cheques sin fondos a muchas tiendas, a personas que ya lo habían demandado. Tiendas de material de construcción y tiendas de materiales para los acabados de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, él ya estaba demandado por varias personas y cuando nosotros nos negamos a entregarle más dinero, pues él lo que hizo fue huir de México. Obvio que nosotros no sabíamos nada de eso cuando compramos la casa. Nos fuimos enterando poco a poco, no solamente por el proceso legal, sino porque, pues, una vez que ya nos habíamos mudado a la casa, empezaron a llegar personas directamente a la casa a buscarlo. Tocaban a la puerta para cobrarle. Y entonces una y otra vez teníamos que estar explicando que nosotros no éramos ni sus familiares, ni sus socios, ni teníamos nada que ver con sus deudas. Nosotros teníamos solamente un contrato de compraventa en donde teníamos los recibos, en donde habíamos cubierto el costo de la casa, documentos para demostrar que pues nosotros también habíamos sido defraudados en cierta forma, ¿no? Y no teníamos nada que ver con sus deudas. Entonces, fue un proceso bien largo, desgastante, súper incómodo. Y hoy lo veo como como un aviso, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Pero bueno, mientras todo eso sucedía, pues la relación entre él y yo continuaba igual, tensa, fría, distante, vivíamos juntos, pero
pues no estábamos juntos, ¿no? No éramos una pareja. Irónicamente fue precisamente en esa casa, en medio de tantos problemas y de tanta incertidumbre, donde comenzó mi verdadero proceso de sanación. Y fue una serie de acontecimientos que comenzaron a desencadenarse uno detrás de otro y que poco a poco me llevaron a mirar con más claridad la vida que estaba viviendo, a comprender más bien. Desde que tengo memoria me habían sucedido cosas que yo no podía explicar lógicamente y no quiero ser repetitiva. Me parece que en el episodio del propósito o en alguno de los primeros episodios platico de esta parte y de todas esas cosas que a mí me sucedían que yo no podía explicar con la razón desde que yo era niña. Desde entonces ya me ocurrían. Durante mi adolescencia se intensificaron. Después, cuando me casé, comenzaron a suceder con más frecuencia, pero cuando nos mudamos precisamente a esa casa fue cuando se aceleraron muchísimo. Creo que ya también mencioné que yo había crecido entre dos maneras muy distintas de mirar y explicar estas cosas. Por un lado, con mi madre, que era completamente incrédula y irracional, y por otro lado, con mi abuela paterna, que pues ella misma lo había vivido, y su madre, y su abuela, y quién sabe más atrás, porque ya no sé la historia, pero muy probablemente. Una parte de mí sabía que pues estaba experimentando algo muy relevante, pero otra parte de mí había aprendido que eso no podía ser verdad, que no podía creerlo y mucho menos decirlo, ¿no? El caso es que cuando nos mudamos a esa casa, pues las experiencias se hicieron mucho más constantes y claramente había una presencia en esa casa que se hacía notar. Solamente conmigo. Me hacía cosas, me escondía cosas, yo podía mirar su sombra, subir y bajar por las escaleras, escuchaba los ruidos, se acostaba en mi cama al lado de mí por las noches y pues simplemente lo normalicé, me acostumbré a esa presencia y a veces estando yo sola en las mañanas en la casa, hasta le platicaba. Y mientras sucedía todo esto, pues había una pregunta que siempre rondaba en mi cabeza todos los días desde que me casé con respecto a mi situación. Y era, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? O sea, dentro de todas las millones de personas que existen en el mundo, ¿por qué a mí me pasa esto que me está pasando? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué soy tan infeliz? Porque pues siempre quise entender y siempre necesité entender y desde mi mente consciente, pues la respuesta siempre era la misma. Por él, ¿no? Él es el malo, él es el que me violenta, él me maltrata, él no me quiere, él me engañó, él me falló, él me mintió. Ahora sí que suena a chiste, pero él me mintió. Él tiene la culpa de que mi vida sea así. Y en mi cabeza la respuesta siempre era él. Y una noche que me fui a dormir con la misma pregunta y con la misma respuesta, dándome vueltas en la cabeza, sucedió algo que no sé cómo explicar. Simplemente al día siguiente me desperté con una frase clarísima en mi cabeza. El problema no es él, el problema eres tú. No me pregunten cómo sucedió, porque no lo puedo explicar.
Por eso volví a mencionar la presencia que había en la casa, porque pues quizás esa presencia tuvo algo que ver con lo que a mí me sucedió. No lo sé. A la fecha, al día de hoy, no lo sé. Quizás porque nunca me ha dado a la tarea de investigar o tratar de saber quién era esa presencia. Pero lo que sí he pensado muchas veces es que quizás tuvo algo que ver con ese cambio en mí. Porque pues esa conclusión con la que yo desperté de una noche a otra no fue porque alguien me lo dijera. No había ido a terapia, no había leído un libro que me hubiera llevado a esa conclusión. Simplemente abrí los ojos y lo supe. Tenía toda la idea clara y precisa en mi mente. Y aquí sí me quiero detener para explicar algo muy importante, porque reconocer mi responsabilidad en la situación no significaba para nada justificar todo lo que él había hecho. La violencia seguía siendo su responsabilidad, sus decisiones, sus engaños, la forma de tratarme, eso le pertenecía a él. Yo no era responsable en ese sentido de las decisiones que él había tomado. Pero ahora la realidad en mi mente estaba clarísima. Él era lo que él era. Es decir, él era esa persona. Él era quien era. Y yo ya lo sabía. Ya había visto de lo que él era capaz y aún así, todos los días, elegía quedarme. Y las veces que me separé y que tuve la oportunidad, elegí volver. Eso fue lo que yo comprendí aquella mañana. Y tenía que empezar a preguntarme qué iba a hacer con mi vida frente a esa realidad. Porque siempre había existido una puerta que yo podía abrir para irme. Aunque me diera miedo, aunque no supiera qué había del otro lado, aunque durante mucho tiempo no hubiera sido capaz de verla, la puerta siempre había estado ahí. Y yo era la que no la había abierto. Entonces en una noche pasé de la total oscuridad a literal ver la luz al final del túnel. Por eso amo y me encanta la canción de Aerosmith que se llama Amazing. La parte donde la canción dice "With the blink of an eye you finally see the light". En un parpadeo, finalmente puedes ver la luz. Porque así, literal, así lo viví, así fue para mí. Me acosté siendo una víctima y me levanté comprendiendo que tenía que hacerme responsable de mis decisiones. Cuando llegas a esa conclusión, te pueden suceder dos cosas. O te dan ganas de darte un tiro o decides hacerte cargo. Y a mí, afortunadamente, me sucedió lo segundo. En ese instante dejé de colocar en él toda la responsabilidad sobre mi vida, dejé de esperar a que cambiara para que yo pudiera estar bien, dejé de esperar que me quisiera para sentir que yo valía, dejé de esperar que él tomara una decisión para que mi vida fuera diferente. Dejé de ser la víctima. Y otra vez lo voy a volver a repetir porque esta es la clave de todo. Dejé de ser la víctima. Dejé de mirarme como víctima. Dejé de asumirme como víctima. Dejé de representar el rol de víctima. Y entonces sentí algo que pensé que nunca iba a conocer. Paz. No era la paz de quien ya resolvió todos sus problemas, porque yo seguía en la misma casa, con el mismo hombre, con los mismos conflictos y con una situación económica que cada día se complicaba cada vez más.
pero algo dentro de mí había cambiado de lugar. Hoy entiendo que sentí paz porque recuperé esa parte de mi poder personal y comprendí que el control sobre mi vida no lo tenía él, lo tenía yo. Él podía seguir siendo exactamente el mismo, pero ya no era dueño de mis decisiones, ni era dueño de mi vida. Y cuando entendí eso, mi manera de mirarlo a él también cambió. Dejé de verlo con disgusto y con rencor. Empecé a convivir con él con mucha más calma. Incluso volví a relacionarme con sus papás y por un tiempo pude hacerlo sintiéndome en paz. Nada de lo que había pasado había desaparecido. Ellos no habían cambiado. La situación no era diferente. La que había comenzado a cambiar, mi manera de mirar las cosas era yo. Y ese momento fue un parteaguas en mi vida. Hoy sé que fue como una especie de preparación interior para todo lo que venía después. En esa casa, pues, como comentaba anteriormente, viví momentos también muy agradables. Nació mi hijo. Y de alguna manera, pues, fue una ilusión muy grande amueblarla, arreglarla. Teníamos un grupo grande de amigos, entre ellos los primos de él. Y nos reuníamos bastante seguido en la casa. Hacíamos reuniones, comidas. La pasábamos bien. Obviamente, pues, todo eso representaba gastos. Y aunque yo no sabía y nunca supe ni cuánto dinero entraba ni cuánto dinero salía, pues yo estaba en calma porque él asumía los gastos y yo suponía que obviamente si se asumían esos gastos, pues se podían solventar, ¿no? Pero la calma me duró muy poco porque con el problema de la casa, el proceso legal, los gastos del abogado, la situación económica se empezó a volver muy difícil. Y entonces, pues, él nuevamente hizo lo que sabía hacer, lo que ya había hecho cuando yo todavía estaba trabajando. Simplemente, pues, sacaba dinero y volvió a quebrar el negocio. Pero esta vez no se trató solamente de una quiebra. Un día yo estaba tranquilamente en la casa cuando tocan el timbre, salgo y resulta que eran unos abogados acompañados de la policía judicial. Venían a buscarlo porque había dado cheques sin fondos para comprar mercancía para su negocio y además había dejado la casa en garantía. Y estas personas pues eran los abogados de quienes habían recibido los cheques y venían a cobrar el adeudo, tomando posesión de la casa, venían a desalojarme para tomar posesión de la casa. Obvio, yo no sabía absolutamente nada. Y otra vez ahí estaba yo con mi cara de pendeja, viviendo las consecuencias de las decisiones que él tomaba en secreto, que otra vez llegaron directito hasta la puerta de mi casa. Yo los escuché y la verdad es que sí me sorprendí a mí misma. Me sorprendí a mí misma en ese momento y me sigo sorprendiendo ahorita porque en vez de entrar en pánico, a hacer drama, a ponerme a llorar, no sé ni de dónde me salió la respuesta, pero les contesté con toda tranquilidad. Pues qué raro que él haya dejado esta casa en garantía, porque esta casa no es nuestra. Obviamente los abogados en ese momento brincaron y ¿cómo que esta casa no es de ustedes? No, esta casa no es nuestra. No, pues no le creemos. Él dio esta casa en garantía y si no nos comprueba en este instante que esta casa no es nuestra, vamos a entrar y la vamos a desalojar y etcétera, etcétera, ¿no? Y les dije, sí, cómo no, permítanme un momento. Los dejé ahí parados en la calle,
Entré tranquilamente a la casa. Me temblaban las manos, pero según yo entré muy tranquilamente a la casa y busqué el documento del pago del impuesto predial y todos los documentos que todavía estaban a nombre, bueno, más bien, todos estaban a nombre de la persona que nos había vendido la casa porque no habíamos podido escriturar la casa a nuestro nombre. Entonces salí con esos documentos y se los mostré. Los abogados empezaron a revisarlos y se quedaron totalmente incrédulos y sorprendidos, pues no contaban con eso. Me devolvieron los documentos y me dijeron, efectivamente, no podemos tomar posesión de la casa porque la casa no es del señor. Pero necesitamos que nos diga en este momento dónde está para poder cobrarle y que se haga cargo de la deuda que tiene. Y en ese momento, pues también la respuesta que me salió del alma fue, no tengo la menor idea de dónde está, hace meses que se fue y no sé nada de él. Entonces, más bien yo les voy a pedir un favor a ustedes, cuando lo encuentren, les agradecería muchísimo que me digan en dónde está para que yo también pueda cobrarle la pensión alimenticia de sus 2 hijos. Se me quedaron mirando, se quedaron todos frustrados, se dieron la media vuelta y se fueron. Por supuesto, eso no era verdad, o sea, claro que sabían dónde estaba, en casa de sus papás, ¿no? Pero también sabía que si les decía, iban a ir a detenerlo. Y a pesar de todo lo que yo ya había comprendido y a pesar de tener aquella claridad y esa sensación de haber recuperado mi poder, pues no dejaba de ser el papá de mis hijos. Así que lo protegí, lo escondí. Cuando él regresó, obviamente le conté lo que había pasado y estalló la bomba, ¿no? Llamó a su papá, el papá llegó inmediatamente a la casa furioso y bueno, yo esperaba que enfrentara a su hijo, ¿no? Yo dije, bueno, viene furioso porque su hijo dio cheques sin fondos y ofreció como garantía una propiedad donde estaba invertido todo nuestro patrimonio y que ni siquiera estaba a su nombre. Defraudó, engañó, mintió, se aprovechó, abusó de la confianza. Pero no, en vez de reclamarle a su hijo por el fraude que había cometido, comenzó a reclamarme a mí, a gritarme a mí y a insultarme a mí. Me decía que cómo era posible que yo hubiera sido tan estúpida como para enseñarles los documentos de la casa a esas personas que habían venido. Entonces yo de momento me quedé, como choqueada, pero no me quedé callada, lo miré y le dije con toda claridad. Pues permítame decirle, señor, que el estúpido es usted si no se ha dado cuenta de que eso que yo hice es lo que en este momento está salvando a su hijo de estar en la cárcel. Y también es lo que nos está permitiendo a mis hijos y a mí conservar un techo. Me di la media vuelta y me salí de la habitación. Y obvio, pues el drama y la gritería continuó entre ellos dos, ¿no? En aquel momento, el papá de mis hijos pues tenía un supuesto socio que era el esposo de una de sus primas. Después nos enteramos de que también habían dejado la casa de él como garantía y como los abogados no habían podido tomar la nuestra, que pues era la más cara, la más grande, se fueron tras la casa de él para recuperar el dinero que se les debía. Fue una situación terriblemente penosa, muy vergonzosa para mí, en todos sentidos, decepcionante, terrible. Y qué equivocada estaba cuando pensé que nuestra casa se había salvado.
Después de ese episodio, su papá y él se encargaron de lidiar con la situación y a mí, como siempre, pues me dejaron fuera de toda información. La situación económica pues se volvió verdaderamente grave. No teníamos dinero ni siquiera para pagar la escuela de mi hija y tuvimos que sacarla. Y su padrino fue quien la llevó a otra escuela y pagó absolutamente todos los gastos de aquel ciclo escolar para que mi hija no perdiera ese ciclo escolar. Pagó la inscripción, la colegiatura, los útiles, los libros, los uniformes, absolutamente todo durante todo ese año. Yo le agradecí profundamente su ayuda, pero pues también me dolía muchísimo haber llegado a ese punto. Cada vez que yo le preguntaba al papá de mis hijos qué estaba pasando, su respuesta era la misma. Yo le decía, oye, necesito saber, tenemos 2 hijos, hay que regularizar esta situación, tenemos que hacer un testamento, necesito que los 2 estemos enterados de lo que sucede con el negocio, necesito conocer las deudas, los problemas para poder protegerme y proteger a mis hijos. Y él siempre me contestaba lo mismo. Mi papá está enterado de todo y él nunca permitiría que le pasara nada a sus nietos. Él nunca permitiría que le pasara nada a sus nietos. Hoy me da risa. Han pasado muchos años y todavía puedo escuchar esas palabras en mi cabeza. Tal vez porque quise creerlas, tal vez porque a pesar de todo necesitaba pensar que todas las personas tienen un límite que jamás van a cruzar. Que podían ocultarme cosas, excluirme, tomar decisiones sin consultarme, poner en riesgo nuestro patrimonio, pero que tratándose de los niños, los iban a proteger. Empezando por su papá, ¿no? Pero en aquella familia proteger a un hijo significaba cubrir sus actos, justificarlo, evitar que enfrentara las consecuencias, pero no protegerlo de la manera real que una familia puede proteger. Y el precio lo acabamos pagando sus hijos y yo. En aquella casa sí comencé a despertar. Por primera vez entendí que yo tenía el poder de decidir qué hacer con mi vida, pero despertar no hizo que el peligro desapareciera. Solamente me permitió empezar a mirarlo ya de frente, ¿no? Algo dentro de mí me lo decía y por eso yo insistía tanto en poner en orden los papeles. Algo me decía, no confíes. Pero el tiempo no me alcanzó. El tiempo no me alcanzó para poder solucionarlo. A veces las personas actúan de la peor manera y hacen cosas que tú nunca harías, que tú nunca serías capaz de hacer y precisamente por eso te toman por sorpresa. Abriremos la siguiente caja en el siguiente episodio. Yo soy Patricia Pelayo y esto es Desde el Sótano. Te doy las gracias por acompañarme a abrir una caja más. Y si algo en este episodio se parece a tu historia, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué parte de tu vida sigues esperando que otra persona cambie para que tú puedas estar bien? Hacernos responsables no significa culparnos por lo que nos hicieron. Significa dejar de entregarles a otros el poder de decidir cómo termina nuestra historia. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque todos tenemos un sótano y a veces el primer paso para salir de él es abrir los ojos en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad
son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde El Sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.